Primera pregunta, por favor, lehen galdera. The first question, please. Can't hear you, I'm so sorry. Hold on. Hello? Nope. Yes, it works now. Yeah, got the sound, thank you. So, the first question, please, la primera pregunta. Sí, ahí atrás hay una pregunta. Un micrófono, por favor. Hola, buenos días. Para el director quería saber cómo fue su infancia, porque vistas sus películas, no sé si lo pasó muy mal, si al revés fue alegre y entonces quiere sufrir solo en el cine. Mi infancia fue, sí, disfuncional, digamos. Mi padre normalmente, bueno, se asemeja un poco a lo que es el personaje de la película, pero no fue tan malo como se presentó en la película. Es decir, la película no es una autobiografía. Si vas a realizar una película autobiográfica, pues te ves obligado a mostrar cierto nivel de verdad. Y la película es ficción, claramente es una película de ficción, pero sí, gran parte, o parte, digamos, la forma de la película se podría asemejar un poco a mi experiencia de joven. Pero no fue tan mala como reflejo en la película, fue peor, de hecho. Realmente el ambiente de bandas juveniles. Yeah. Sorry, please, excuse me. Let's go. Quería saber si el ambiente de bandas juveniles es realmente tan como se pinta en la película, en Glasgow o en otras ciudades industriales de Escocia. Hay realmente tantas bandas juveniles y es un problema tan serio social. Sí, el problema sigue siendo tristemente igual de malo. Bueno, va y viene, digamos. Sí, lo cierto es que es así. Cada 6 o 7 años parece que surge de nuevo y luego se atenúa un poco. La verdad es que no sé por qué es tan malo como es, pero ocurre en todas las grandes ciudades en Escocia y también en Inglaterra. Y para serle sincero, probablemente en el resto de Europa. Pero es tribal y es territorial. Y estos crímenes de arma blanca, con cuchillos y navajas en Escocia, en Inglaterra, están en aumento. Es casi una pandemia y tristemente siempre ha sido el caso. Escuché una historia, bueno, escribí la mayoría del guión en una biblioteca local y leí una historia acerca de dos chavales que habían atestiguado, bueno, con 11 años, una pelea entre dos chicos de mayor edad y apoyaron a uno de los chavales de mayor edad y a él fue vencido en esta pelea con puños y el chaval mayor, el que ganó esta pelea, pegó y le mató a uno de estos dos chavales con un ladrillo y esto ocurrió en Edimburgo y ocurrió en 1893. Así que hace más de 100 años, un acto de una violencia aleatoria fue prevalente tenía prevalencia ya en Escocia en aquel entonces. Así que somos un país muy amable, somos muy amistosos, pero ¿por qué tenemos este lado, la otra cara de la violencia? Honestamente no sé de dónde surge todo esto. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. He visto en la película un cierto desasosiego de que el estudio no supera a la violencia existente. Él es un gran estudiante, por lo que se ve, incluso cuando ya el hombre está en esa situación violenta, él sigue leyendo y estudiando a lo último de la película. Que es que la violencia supera aquí al estudio, a la preparación. Sí, creo que muchas películas muestran la cultura de la juventud
de una manera muy simplista y nunca es tan sencillo. Yo he trabajado muchos años en cárceles después de salir de la universidad y cuando trabajas en las cárceles ves todas formas de la humanidad, digamos, y nunca es tan sencillo como que este es un matón o el otro es un criminal. Es decir, escuchan ópera, conocen la ópera, la música clásica. Glasgow por cápita tiene la asistencia, las mayores asistencias de toda Europa en cuanto a la ópera, obras de ópera se refiere. Tenemos todas estas contradicciones que surgen en nuestro país, pero estoy totalmente convencido es que si tenemos que encontrar alguna clase de solución a esta cultura de pandas o de pandillas en nuestro país y en otros países, la educación evidentemente será un elemento clave y una forma de educación buena, no academia en sí o académica, digamos, más bien el entorno que existen en los colegios, porque en los años 70 especialmente, todo a tu alrededor solo veías violencia, tus padres eran violentos, eso era muy común, los profesores eran violentos y era la violencia institucionalizada como la policía. Veías violencia a tu alrededor y sigue siendo tristemente muy difícil no verse atraído por la violencia. Es difícil quedarse fuera de tus iguales, tus amigos. Es decir, porque te atrae, te ves involucrado, es muy difícil alejarte de ello. ¿Estás de acuerdo, Connor? Di algo, te toca a ti. Es inevitable que vas a acabar verte implicado en esto. Es más fácil participar que salirte de la violencia, la verdad. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle al actor que cuántas personas o gente conoce que sean como el personaje que interpreta en la película. Hay muchas personas, no tanto como John, el personaje de la película, que sí salen y pelean entre pandillas, o con otras pandillas, mejor dicho. John, por ejemplo, es diferente porque John, ¿qué le pasa? Aunque está peleándose con pandillas, no lo quiere hacer, pero sigue haciéndolo, que es una pena. Pero hay muchas personas, no muchas, pero hay algunas personas que conozco que sí lo hacen, tristemente. Preguntas, por favor. Any more questions, please? Llama la atención esa postal de los británicos, por ejemplo, en los partidos de fútbol en el extranjero. Siempre se teme que jugar contra las ciudades que se enfrentan sus equipos a un equipo británico, pues resulta que tienen miedo porque los skinhead, toda esta gente monta follones. Y uno llega a Inglaterra, llega a Londres y ve ese estilo británico de educación exquisita. Esa contradicción existe y puede ser también un motivo que esa propia educación tipo británico, tipo recto, ha producido esa violencia en ese otro sector. Para entender la pregunta, sí. ¿Quieres decir si la educación, la manera en la cual se les enseña a los niños es lo que produce ese tipo de violencia? ¿A eso te refieres? Oh, the strictness of the education, excuse me. Bueno, recientemente he leído acerca del sistema educativo francés, que es particularmente también bastante estricto. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. He traducido la pregunta, Bueno, repítela, por favor. Esto, en
En España, cuando un equipo, por ejemplo, español de fútbol en su ciudad juega contra un equipo británico, hay hasta medidas de seguridad por los aficionados británicos. Uno llega a Inglaterra, a Escocia, a Gales, a donde sea, a Londres, y ve una exquisita educación, eso sí, un tanto a veces victoriana. Si ese tipo de educación británica, inglesa, esa educación perfecta, si se quiere, es por otro lado consecuencia lo otro, lo de los skinhead y lo de esta gente en los partidos de fútbol. Y eso crearía un estilo de violencia que el chaval este de tu película podría reflejar. No creo que el colegio es totalmente... se puede culpar a los colegios. En cuanto a escribir, cuando escribí el guión, es una especie de cóctel, una mezcla, digamos, entre tu cultura, tu trasfondo, tu familia, tu clase social, además de cómo todo esto entra en conflicto con el sistema, bien sea educativo o la policía o el clero. Así que no creo que es puramente, tiene que ver solamente con la educación, pero definitivamente dentro de los colegios es donde jóvenes, mujeres y hombres, se reúnen y dentro de este entorno esos instintos violentos surgirán, pero principalmente yo diría es en la calle donde tienes una educación paralela, por así decirlo, que sucede en la calle. Y en este respecto, en la película, tener un hermano mayor que es alguien dentro de la pandilla es de gran utilidad en la calle, pero evidentemente no tan útil en el colegio. Y John, el personaje, se le discrimina en el colegio debido a este hermano mayor que tiene. Y yo sé, y ese es el mayor problema, que existe esta existencia paralela, por así decirlo, porque en la calle estableces tus propias normas o reglas, tus propias jerarquías, tus propios enemigos elegidos, tu manera de aceptar esta testosterona que te está volviendo loco en esta edad. Pero yo creo que los colegios hoy en día definitivamente creo que podrían y deberían abordar el tema, pero no creo que sucedería dentro de la clase o la aula. Yo creo que tiene que ocurrir en la calle y también en casa. Pero ¿cómo puedes controlar una casa? Es decir, es una educación muy amplia, necesitamos no solamente una educación en el colegio, y más amplia creo que deberíamos tener la educación. En este festival hemos tenido el placer de tenerle a Peter Mullen como actor y como director. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Estás preparando algo como actor o como director? Bueno, en este momento estoy rodando con el señor Spielberg en el profundo y oscura Inglaterra, y luego después de esto voy a empezar a escribir mi siguiente película, que en este momento tiene aspecto de que voy a hacer una película sobre el huracán Katrina en este momento. Si soy la persona más adecuada para hacerlo, no estoy seguro, pero el momento ya ha pasado. No sé si el momento ha pasado, pero en este momento esta sería la siguiente película que voy a escribir. Further questions, please. No questions. Allí sí, por favor. Allí alguien quiere preguntar. Hola, buenas. Quería preguntarle si ve usted algún mensaje de esperanza en la película que ha realizado. Si hay un mensaje de esperanza, la función primordial de la película sería encantado si los jóvenes vieran la película y quizás pensaran dos veces sobre alguna de las cosas que pueden hacer o quieran hacer. Si hay algo de esperanza es que puedes atravesar estos malos momentos en tu niñez o infancia y aceptar las consecuencias de lo que has hecho y vivir con ello, y esperemos que te conviertas en una mejor persona debido a ello, sin tener en cuenta lo que hayas hecho o no hayas hecho. Así que si hay algún elemento de esperanza en la película, esto sería lo que acabo de mencionar.
Sherman. Yeah. Enhorabuena ante todo por su interpretación en esta película, ¿no? La escena del borracho es genial, cómo está interpretada. Usted, cuando dirige a los actores, en este caso al protagonista, y luego le preguntaré al protagonista, ¿hace todos los papeles, está interpretando todos los papeles o no? Y ya le preguntaría si ha aprendido interpretación con usted. Ha aprendido todo de mí. No, con los actores yo les dejo hacer lo que saben hacer, y yo les dirijo una cámara y les juro que es así de sencillo. Me gusta que los actores se sientan libres y que puedan dejarles respirar, y espero que disfruten a la vez, y que la cámara está ahí solamente para captar esos momentos. Yo no le diría a un actor exactamente cómo tiene que interpretar una escena, pero con Connor recuerdo especialmente, porque es tan bueno. Solamente tendrías que darle a Connor el pensamiento, metérselo, con tal que él sabía el por qué el personaje o qué es lo que puede estar pensando o no pensando el personaje. Connor lo hacía. No tenía que demostrarle cómo hacerlo. No me atrevería a hacerlo de todas maneras. Y como es tan bueno, tiene el pensamiento en la cabeza y lo interpreta. Peter, ha sido excelente trabajar con él, porque no te estaba agobiando en todo momento. Como ha dicho, te daba el pensamiento, como nos ha comentado, y lo hacías, pero si necesitabas consejos, evidentemente algún consejo siempre estaba ahí, y siempre es maravilloso trabajar así. Muchas gracias. Que ricasco. Thank you. Thanks, guys. Thank you.